¿Qué tal, familia de YouTube? No sé si habéis visto, pero el popular economista Jim Rickards dice que el oro va a llegar a valer $27.000. $27.000, no estamos hablando de 2.700, ¿vale? Que estaría por aquí. Estamos hablando de $27.000. Y en este vídeo vamos a exponer sus ideas y algunas otras ideas que me parecen interesantes. Si el oro efectivamente llegase a $27.000, ¿vale? Vamos a poner aquí a mano. Estamos hablando de una ganancia de más de 1000%. 1000%. ¿Crees que es posible? ¿Crees que es posible? Comenta abajo y dímelo. Bueno, lo que argumenta Jim Rickards es interesante, ¿no? Él habla de que ahora vienen muchas elecciones, seguramente más devaluaciones debido al gasto público que estas elecciones van a traer, y eso hará que el oro suba $27.000. Su artículo está en inglés. He encontrado este otro blog donde más o menos lo traducen en español y lo vamos a utilizar un poco de base para que lo entendáis. Pero habla de cómo, por ejemplo, en 2024 tenemos muchísimas elecciones. Habla de entre 65 y 83 elecciones a nivel global por todo el mundo, África, Europa, Asia, América, y obviamente esto va a comenzar como un nuevo ciclo de devaluación, un nuevo ciclo en el que seguramente estas elecciones hagan que estos países sigan endeudándose, sigan emitiendo liquidez y sigan endeudándose. Esto está en la línea y coincide con lo que hablábamos en el vídeo la semana pasada, donde os decía, crisis de liquidez, serás pobre hasta que entiendas esto. No entender los nuevos ciclos de liquidez en los que estamos y lo que significa, pues es un error. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Muchísima gente no es capaz de entender esto y siguen todavía atrapados con el miedo, la incertidumbre, que en mi opinión es un error. Así que espero que prestes un poco atención a lo que hablamos en este vídeo hoy, porque igual te ayuda, igual te da algunas ideas, o por lo menos entiendes un poco más cómo funciona esto, ¿no? En este vídeo habíamos hablado de que estábamos en un nuevo, o estábamos a punto de comenzar un nuevo ciclo de liquidez, ¿vale? Habíamos comentado también esta parte, cómo los ciclos de liquidez funcionan. Es importante que lo veáis si no entendéis esto. Lo que dice Jim Rickards en relación al oro es que todos estos países que tienen elecciones, lo más probable es que van a empezar a emitir deuda, gasto público. Ningún presidente llega al poder diciendo, no, es que ya no hay pasta, no vamos a cortar el presupuesto para todo el mundo, no hay gasto público. Todo lo contrario, no saben cómo hacer crecer sus economías sino a esa base de deuda. Y eso conlleva ciclos devaluativos, ¿no? Potencialmente, pues que algunos países implementen control de capital, movidas, ¿no? Entonces, lo que este economista comenta es que hay riesgo de que incluso algunos países volviesen un patrón oro, algo que no creo que va a ocurrir porque la agenda es una agenda digital. Pero bueno, esto es lo que nos comenta. Y luego habla de la oferta, la demanda y cómo cree que el oro podría llegar a $27.000. Sí que es cierto que la producción del oro, al menos en las primeras economías, cada vez es menor, lo cual haría que el oro sea más escaso y al mismo tiempo tenemos gran demanda, ¿vale? Pero si entiendes bien lo que significa esa devaluación y posteriores ciclos de inflación, recordarás lo que estábamos hablando en este vídeo y quiero hoy que indaguemos un poco más sobre esta idea. Jim Rickards habla de que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vemos la curva de dinero en circulación, Money Supply M1, ¿vale? Emitido por la Reserva Federal, pues es alucinante, ¿no? Especialmente después de 2020 hubo una impresión de capital y de dinero en circulación brutal. Luego empezaron un programa de QT, como bien sabéis, subir tipo de interés y tal, para reducir un poquito ese dinero del mercado, porque esto estaba desbordado. Cuando vamos a ver la curva M2, que es dinero en circulación más ahorros, esa curva es mucho más fuerte. Y como comentaba cuando hice el vídeo de GameStop, que tengamos meme stock subiendo, que veamos mercados haciendo máximos, cripto haciendo máximos, para mí es simplemente un ejemplo de que hay exceso de dinero en circulación. Y es por eso que acude este tipo de mercados especulativos. Si no hubiese pasta, obviamente no estaría entrando ahí, ¿vale? La curva M2 es bastante fuerte. Y en vídeos anteriores habíamos hablado del balance de los bancos centrales cuando utilizamos el Global Index de liquidez. Pero en mi búsqueda por entender más este mundo de la liquidez al que nos enfrentamos y al que nos dirigimos, he encontrado una nueva fórmula que me gusta mucho más. Y esta fórmula básicamente lo que hace es sumar dinero en circulación, el Money Supply M2 de Estados Unidos, junto con el de China, en dólares, junto con el de Europa,
en dólares, junto con el de Japón en dólares y junto con el de Inglaterra, Gran Bretaña en dólares. Y esta curva es muchísimo más aterradora y aquellos que entendéis un poquito de análisis técnico entenderéis que este patrón huele o llama a una rotura alcista bastante fuerte, especialmente sabiendo que tenemos elecciones, sabiendo que ya hay países como por ejemplo China que han cortado tipo de interés, que están imprimiendo, que están dando estímulos, que quieren seguir apoyando el crecimiento económico a base de devaluaciones. Sabemos que cada vez va a haber más dinero en circulación, ¿no? Y efectivamente, siempre que hemos visto algún tipo de compresión en esta curva, hemos visto roturas muy interesantes, ¿no? Este tipo de patrones también son muy típicos en mercados especulativos o muy, muy fuertes, como son criptomonedas, donde vemos este tipo de estructuras. Entonces, esto es bastante interesante y confirma un poco esa tesis que llevo elaborando básicamente todo el año 2024. Desde principio de 2024, en enero, ya os dije que para mí 2024 era un año en el que potencialmente comenzaba un nuevo ciclo de liquidez, cerca de las elecciones, cuando bajen los tipos de interés y tal, y que ahí íbamos a ver cómo los activos más especulativos se iban a beneficiar. Criptomonedas, tecnología, especialmente. Y es lo que estamos viendo. Es lo que hay. Y para entender esto, tenemos que comparar esta curva, por ejemplo, con el SP500. Daros cuenta cómo cuando hay más dinero en circulación, obviamente los mercados financieros también se benefician. Cuando hay más dinero en circulación, el dinero que tienes en el bolsillo, que tienes en el banco, cada vez vale menos. Hay más dinero en circulación, ¿vale? Hay más oferta de dinero. Entonces, obviamente, pues no hay escasez, que sería lo contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con el oro o con Bitcoin, ¿no? Mucha gente dice que es escaso y tal, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay más dinero en circulación, los inversores buscan activos escasos y activos que te permitan estar por delante de ese efecto destructivo, que son tus dos principales enemigos, la devaluación y la inflación, que ya lo comentábamos en ese vídeo anterior, ¿vale? Entonces, esto explicaría por qué los mercados siguen subiendo y potencialmente van a subir más. Cuando vemos la curva del oro, daros cuenta cómo también sigue esta gráfica o esta fórmula de dinero en circulación a nivel global. Y no es diferente a Bitcoin tampoco, que obviamente tiene mayores subidas y mayores bajadas en relación a esa curva de liquidez, ¿vale? Entonces, y aquí están comparadas en la misma escala, un poco para que lo entendáis. Obviamente Bitcoin está mucho más alto que el SP500 o que el oro o lo que sea, ¿no? Pero bueno, os hacéis una idea y veis cómo todo está relacionado. Entonces, esto un poco, en mi opinión, va alineado con la tesis de Jim Rickards, que nos decía, el oro se va a $27,000, ¿no? Decía. Entonces, la verdad es que no sé si vamos a llegar a $27,000, pero si efectivamente vamos a ese mundo de devaluaciones y exceso de liquidez, algo que ya está comenzando, algo que ya vimos, por ejemplo, cuando vemos los balances de los bancos centrales, como ya está subiendo, especialmente con esa impresión que ha hecho China, pues no me sorprendería si efectivamente pues, el oro sigue subiendo. Pero es que creo que el SP500 y Bitcoin estarían muchísimo más altos, ¿no? Que el oro en $27,000. Entonces, no hay duda de que los inversores van a buscar combatir esa devaluación en activos que históricamente se benefician de una devaluación, sube mucho más que ella o que una inflación, y no me cabe duda de que veremos Bitcoin, SP500, especialmente acciones tecnológicas, inteligencia artificial y el oro subiendo en este mundo de devaluaciones. Así que voy a estar muy atento a esta curva. Vamos a ver si efectivamente tenemos un breakout y cuando se produce, puede ser cuestión de meses, puede ser en torno a 2024 finales o 2025, pero en el momento que esto se active va a ser una fiesta, puede ser potencialmente una fiesta brutal y será una de tonto el último, ¿no? El problema será luego cuando salirse, ¿no? Cuando la cosa tenga que cambiar o tengan que recortar liquidez como hicieron en 2022 porque la cosa se descontroló. Daros cuenta cómo se descontroló todo, ¿no? Entonces, bastante interesante. Esta nueva gráfica me gusta mucho, la vamos a seguir analizando. Y ahora te toca a ti que me comentes y me digas qué opinas. ¿Crees que esto tiene sentido o no? ¿Cómo vas a combatir esa devaluación y esa inflación? Si esto tiene sentido para ti o no. Si tienes alguna pregunta, comenta.
ya sabes lo que tienes que hacer, dame un like, no te cuesta nada, de esa manera apoyéis el canal y sigo haciendo vídeos, suscribiros y muy atentos porque las oportunidades siempre están ahí. Nos vemos en Twitter, donde comparto un mogollón de gráficas e ideas, y nos vemos por Telegram. Hasta luego.